contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. El derecho es dúctil, se transforma, se adapta. Descubre las maravillas del mundo jurídico en Enlace Jurídico México. Comenzamos. Buenas tardes, como cada martes tengo el gusto de estar con ustedes y de agradecer a nuestros productores en cabina y a nuestra querida Facultad Judicial de Derecho Tributario este espacio de Enlace Jurídico México. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que recientemente ha comenzado a aplicarse con más frecuencia en juzgados familiares. Es un tema familiar, la pensión compensatoria, cómo se aplica, cómo se cuantifica, y tenemos a una especialista en la materia que, además de ser una excelente abogada postulante, es una muy querida amiga, la licenciada Guadalupe Guzmán, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, tiene especialidad en Derecho Civil y Familiar, es perito además en grafoscopía y documentoscopía, se ha desempeñado en el sector público como abogada investigadora en diversas contralorías internas de la Ciudad de México, es abogada postulante de tiempo completo en materia civil y familiar, ponente, conductora y conferencista. Le damos la bienvenida y pues bueno, a dar inicio con este tema tan importante en materia familiar. Creo que es un avance jurídico importante y bueno, la experta que nos diga. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Rosario. Bueno, primero agradecerte la invitación. Estoy muy contenta de volver a compartir micrófono contigo porque bien lo dijiste, somos grandes amigas, entonces yo gustosa de compartir este espacio. Y sí, efectivamente, hablar de pensión compensatoria es un tema importante, pero también complejo, pero lo debemos de tener bien presente. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha confusión. Yo me he encontrado aún con compañeros, colegas, cuando lo trabajo, porque siempre puse mi trabajo al servicio del hogar, de los hijos, entonces no tengo forma de subsistir. Y si tú ya tenías un ingreso adicional, pues prácticamente era un descarte de que o eliminación total de que pudieras solicitar o demandar una prestación de este tipo. Entonces ya está evolucionando esta figura, está cambiando, precisamente a razón de la inclusión y de esta parte de la convencionalidad, de la implementación de los derechos humanos, a razón de la reforma de 2011, donde también ya estamos hablando de la no discriminación, de un derecho de igualdad, y precisamente también partimos de entender esta perspectiva de género, ¿no? También algo que aplica no nada más en cuestión penal, sino también en materia familiar, donde precisamente el juzgador está en una tarea bien compleja de decir, ¿sabes qué? Necesito mirar con lupa cuál es la problemática, cuál va a ser la solución y qué es lo justo, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, debemos entender primero, al hablar de una pensión compensatoria, estamos hablando de buscar un equilibrio, de buscar esta parte de resarcir una situación de desventaja que ocurre después de concluido el matrimonio. Recordemos que una de las principales principios del matrimonio pues es la ayuda mutua, la solidaridad, y esto es parte de que los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. Por eso incluso tú puedes demandar una pensión alimenticia sin estar divorciada, porque se entiende que es una obligación de los cónyuges. Pero, ¿qué pasa o en qué momento se convierte en compensatoria? Y es aquí donde nos empezamos a quebrar la cabeza, porque si nos vamos a la legislación, realmente tú no encuentras qué es la pensión compensatoria. Y nos empezamos a decir, bueno, entonces, ¿qué hago?
qué necesito acreditar ante el juez, qué datos de prueba necesito proporcionarle para que pueda resolver una pensión de este tipo. Y es aquí donde empieza la interpretación de la norma, donde precisamente nos damos cuenta que no todo es exactamente como está en el código, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos a lo que a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos que estar muy atentos a cómo se van resolviendo los casos prácticos. Y ¿sabes qué? Yo creo que tú también estás muy consciente de eso, que a diferencia de la materia penal, en materia familiar la complejidad es esa, que en ningún caso es igual. Y a veces nos tronamos la cabeza pensando, híjole, es que este asuntito que empezó con un divorcio súper sencillo, ya trae ahí 1000 problemas diversos y se va haciendo una bola de nieve y son muy casuísticos, todo es muy diferente y es ahí donde tenemos que tener esa capacidad de resolver, de pedir a la autoridad y finalmente de obtener un resultado, ¿no? Entonces, perdón, esa parte de derechos humanos, creo que sí hay que ser muy pertinentes en cómo la aplicamos aquí, porque creo que todavía muchos juzgadores no, ya de manera práctica, no la aplican mucho, todavía sigue esa supremacía, esa prioridad hacia la mujer. En muchos casos me ha tocado que así sea, y es importante que tú señales ese avance jurídico en materia de derechos humanos, donde hay esta equidad, donde esta pensión también es dable para los hombres, o sea, en igualdad de circunstancias, hombres y mujeres tienen derecho a recibir esta pensión. Sería pertinente primero, pues, precisar qué es la pensión compensatoria, ¿no? Claro que sí. Bueno, la pensión compensatoria es ese derecho que surge a razón de una relación de matrimonio o de concubinato. Es un derecho que se puede exigir una vez concluido y que conlleva a demandar al otro cónyuge, al concubinario, el pago de una pensión que pueda equilibrar mi situación económica exclusivamente. ¿Por qué hablo de un equilibrio? Porque precisamente al divorciarme es donde empiezan las problemáticas, ¿no? Sabemos que cuando dos personas están unidas en matrimonio, pues obviamente se dividen las cargas o se ejerce un rol de cuidado del hogar y el otro normalmente trabaja, o uno de los dos siempre preponderantemente se dedica a cuidar a los hijos, al cuidado del hogar o incluso a las dos cosas, ¿no? Lo que llamamos una doble jornada laboral. Entonces, al ejercer esta doble jornada laboral, ¿qué implica? Que yo estoy repartiendo mi tiempo no lo estoy dando al 100% en actividades productivas que me generen riqueza. Esto quiere decir que estoy invirtiendo parte de ese tiempo en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar o incluso en tareas de administración. Ya también vamos a ver esa evolución que no es tan estricto de que tienes que estar todo el tiempo cuidando así literalmente y no moverte del hogar, no, sino que también puedes ejercer actos de dirección, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Se recogen a los niños de la escuela a esta hora, se hace esto de comer, necesito que hagas esto, o sea, la organización y la administración del hogar. Entonces, ¿qué implica a comparación del otro cónyuge que nada más se dedicó a trabajar? Implica que el otro cónyuge va a tener un mayor crecimiento económico, mayor crecimiento laboral, incluso en cuestión de prestaciones, ¿no? El cónyuge que está activo puede tener derecho a una jubilación, puede tener derecho a créditos hipotecarios o a infinidad de beneficios de seguridad social. Incluso pueden tener una mejora en su trabajo, es decir, un mejor puesto a razón de esta dedicación preponderante. No es lo mismo que dividas tu tiempo entre la casa y un trabajo a que 100% le metas a trabajar, porque los resultados van a ser diferentes. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación? Cuando se termina el matrimonio, el cónyuge que trabajó pues se queda con estos beneficios, ¿no? Este crecimiento económico y ya está posicionado, digámoslo así,
y la otra cónyuge que ya se haya dedicado preponderantemente o exclusivamente al cuidado del hogar, o dividió el trabajo o tuvo una doble jornada laboral, está en una desventaja económica, porque a lo mejor el otro ganaba 20,000 pesos, a lo mejor yo que me dediqué a estas tareas gano 2, entonces hay una desventaja de un 80%. Por supuesto. Entonces lo que se busca finalmente es equilibrar, que al final de que se termine esa relación de matrimonio y concubinato, se va a buscar ese equilibrio, que no sea perjudicial. ¿Y esto por qué? Ahorita me dices, bueno, sí, no nada más es exclusiva de las mujeres, pero hay que ser también honestos. La mayor parte de las mujeres hacemos doble trabajo. Tenemos estas actividades y esto es histórico. De hecho, esta figura de pensión compensatoria pues tiene su origen en derecho comparado y tiene la razón de ser en la cuestión de cifras de la pobreza femenina y las circunstancias que impactaban a la mujer después de un divorcio, porque eran tremendas. Y los que nos dedicamos a la materia familiar nos seguimos percatando de esto. O sea, no es lo mismo el progenitor o la progenitora que está aportando cuando están unidos que cuando se termina la relación. Normalmente abandonan, normalmente reducen el pago de pensión y es ahí donde empiezan los problemas y la mujer que se queda en esta situación de desventaja, pues es tremendo, ¿no? Porque tienes que ahora sí hacerte cargo responsable de los hijos al 100% y lo peor que hay mujeres que tienen 20 años sin trabajar. Entonces dicen, ¿qué hago ahora? Me estoy enfrentando a esta situación. Entonces es aquí donde empieza esta pensión compensatoria. Pero otro punto importante que debemos entender es que cuando nosotros la vamos a demandar, tenemos que basar nuestra acción en el momento preciso de la separación. Es decir, yo no puedo ir con el juez y demandar una pensión compensatoria con situaciones futuras. O sea, no puedo como esa proyectabilidad a 10 años o 5 años. Decir, ¿sabes qué? Es que yo en 5 años voy a estar en otras circunstancias, entonces mi salud se va a deteriorar más y no voy a tener trabajo. No, tiene que ser en la actualidad, lo que estás aconteciendo en ese preciso momento para demandar esta pensión compensatoria y precisamente acreditar esa desventaja. Y es aquí donde tenemos que tomar en cuenta los elementos, ¿no? Donde nos vamos a dar cuenta de que no es lo mismo un juicio de pensión alimenticia asistencial, que precisamente tiene esa finalidad de poder dar lo necesario para subsistir al cónyuge, pero ya ahora transformarlo en una pensión compensatoria y darle los elementos al juez para que realmente se acredite esa desventaja es lo complicado, pero es lo que debemos de entender a fin de cuentas, ¿no? Y ahora, si nos vamos a otra figura, que es la compensación económica, que también suelen confundir mucho, ahí estamos hablando de la cuestión patrimonial, ¿no? De cuando hay un patrimonio muy diferenciado entre uno y otro. Lo que yo te decía, a veces quien genera, quien aporta económicamente, se hace a lo mejor de muchas propiedades, de autos, y la persona que se queda en casa, pues no tiene esa posibilidad adquisitiva, y es aquí donde también puede demandar una compensación económica, entendiéndose que esta compensación económica es exclusiva para un régimen de separación de bienes. Obviamente, si estás casada bajo el régimen de sociedad conyugal, pues ya la legislación establece que tienes el derecho del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo algunas excepciones que marcan las diversas legislaciones. Pero si estás en este supuesto de una separación de bienes y obviamente no tienes un patrimonio, también lo puedes hacer valer esta compensación económica e independientemente de que demandes una pensión compensatoria. Es importante especificar bien lo que mencionas en relación a estas dos figuras jurídicas, porque bueno, en lo particular creo que muchos pensamos que es lo mismo. Sí, totalmente, y primero saber diferenciarlos, y segundo, ahora un cuestionamiento muy frecuente que nos hacen y también los clientes, ¿no? Que es como la pensión alimenticia de los hijos, ¿no?
pregunta frecuente: ¿cuánto me toca de pensión alimenticia? ¿Cuánto le toca a mi hijo? ¿Cuánto tengo derecho a recibir? Lo mismo ocurre en la pensión compensatoria. Bueno, ¿y cuánto me va a dar el cónyuge, no? ¿Cuánto necesito para equilibrar mi situación? Y es aquí donde entramos a otro tema bien interesante, donde precisamente nos vamos a enfocar a la complejidad de el cálculo de una pensión compensatoria. Yo creo que es una tarea bien compleja para los juzgadores, y si es compleja para un juez, imagínate para nosotros como abogados. Claro. De inicio decirle al cliente: a ver, permíteme, te voy a hacer tu cálculo de cuánto te toca. Es complejo porque, reitero, es casuística. La pensión compensatoria va a depender de cada caso en concreto, y nos tenemos que adentrar muy bien a las circunstancias particulares y esenciales de la problemática que nos están planteando. Porque incluso puede ser que no se tenga ese derecho, puede ser que realmente sí esté equilibrada la situación económica, y que mucha gente por decir, o porque ya escuchó el término: no, yo quiero una pensión compensatoria porque tengo derecho después del divorcio. No, primero hay que cubrir algunos requisitos. Como ya lo señalé, obviamente en nuestra legislación, Ciudad de México, Estado de México, en nuestros códigos civiles, nos establece precisamente cuando el cónyuge tiene derecho a alimentos, cuando el concubino tiene derecho a alimentos, y ahí nos especifica ciertas circunstancias, ¿no? Que sea dedicado preponderantemente al hogar. Incluso en el Estado de México te marca un porcentaje de un 40%, ¿no? Que tendrán derecho a los cónyuges que cumplan con este requisito, que estén en imposibilidad de trabajar y que precisamente hayan realizado estas funciones, pero no nos habla de qué es compensatoria o es asistencial. Entonces es aquí donde entra nuestro trabajo de poderlo plantear y de poderlo aterrizar, y de decirle al juez: ¿sabes qué? A lo mejor sí tengo un ingreso, pero es muy mínimo. Entonces, ¿qué tengo que acreditar o qué tengo que mostrarle al juez para poder ejercitar esta acción? Pues precisamente esta situación de desventaja. Primero, ¿qué va a tomar en consideración el juez? Y que es muy importante que sepamos para saber a dónde encaminar nuestro asunto, para saber qué decirle, porque precisamente hace algunos días leí una demanda que alguna clienta me hizo llegar para poderla perfeccionar y aterrizar la situación. Y yo algo que detecté mucho es que precisamente lo manejaba como una pensión alimenticia, ¿no? Como estaba muy enfocadas las pruebas, y aquí son muy importantes los medios probatorios que aportemos, porque es con lo que el juez va a determinar. Y en general, en cualquier litigio, en cualquier juicio, lo principal es el medio probatorio. Reitero, cuando uno afirma algo, pues tienes que acreditarlo. Y si vas a pedir algo, primero hay que saberlo pedir, hay que saberlo adminicular con tus medios de prueba, y debe de estar debidamente sustentado en nuestra legislación, ¿no? Entonces, revisando esta situación, yo me percato, es que pareciera que está demandando una pensión alimenticia, porque ¿qué está acreditando con las pruebas que menciona? Que tenían una relación de concubinato, que el cónyuge al que se le demanda le daba una cantidad N de dinero, pero ¿dónde estamos acreditando el desequilibrio? ¿Dónde estamos diciendo: sabes qué? En estos momentos en que se terminó el matrimonio, el señor, el demandado, está en estas condiciones, tiene ingresos, por tanto, tiene una fuente laboral en este lugar, tuvo tantos aumentos de salario, tuvo crecimiento laboral, a lo mejor subió de nivel. Ya ves que algunos trabajos suben de nivel o de plaza, ¿no? Entonces, tiene tantas propiedades, efectivamente tomó tantos cursos, y ahora vamos a hacer un comparativo. ¿Yo dónde me encuentro? Pues, ¿sabes qué? Yo durante 10 años me dediqué al cuidado del hogar. Durante estos 10 años no tuve un trabajo estable, vendí a lo mejor gelatinas a la hora de la salida de los niños, y me generaba un ingreso de 500 pesos a la semana, mismos que a lo mejor invertía hasta en la casa, ¿no? Porque también, ¿cuántas mujeres no hacemos mucho eso, ¿no? De nuestros propios ingresos,
pues yo aporto para que me cuiden a los niños y yo aporto para que realicen estas tareas y realmente no lo estamos invirtiendo en nuestra capacitación, en situación de incremento económico. Entonces es aquí donde le tenemos que ir aterrizando al juez esta desventaja y diciéndole, a ver, mira cómo estamos en este momento en condiciones económicas, él y yo, ¿no? O a lo mejor si yo, lo que te decía, tengo un ingreso de 3,000 pesos, pero él gana 20,000. Entonces veamos ahí cómo es importante primero aterrizar este desequilibrio, esta desventaja, para poder pedirle al juez. Y segundo, pues acreditarlo. No va a bastar con que acredite una relación de concubinato, no va a bastar con que le diga, pues sí, él me mantenía durante el tiempo, porque no es la acción, o sea, no estás demandando simplemente alimentos, sino estás queriendo compensar y resarcir ese desequilibrio que se generó. Y precisamente también el juez, aunado a esta situación, a este comparativo, se va a echar un clavado y va a ver la situación así con lupa, ¿no? Te va a decir, bueno, ¿cuántos años tiene Rosario? ¿Cuántos años tiene el cónyuge? ¿Qué nivel de estudios tiene Rosario? ¿Qué nivel tiene su cónyuge? ¿Cuál es su estado de salud? Obviamente, si digo, ¿sabes qué? Es que yo tengo una enfermedad crónica, o sea, hay que acreditarlo, hay que darle esos elementos al juez para que tome en consideración. Lo mismo, alguna situación, por ejemplo, en cuestión de no tengo dónde vivir, estoy rentando una vivienda y a lo mejor el señor sí generó un patrimonio y él se va a quedar con la casa, ¿no? Entonces, veamos ahí también la situación de desventaja tremenda que existe y no es algo que se pueda ocultar, digo, sí hay una situación de igualdad de género, sí hay una situación que buscamos una equidad, pero también hay que ser realistas que sí la mujer sigue aún todavía en desventaja. Sí, eso es innegable. Lamentablemente hoy en día, bueno, sí se de algunas situaciones en relación a los varones, pero sí, obviamente es más dable en mujeres. Históricamente, pues podemos ver que somos un grupo vulnerable. Sí, totalmente. Incluso los salarios, ¿no? O sea, son inmensamente desproporcionales. Estamos en un trabajo, estamos en una evolución constante por esta igualdad, por esta equidad de género, pero la realidad es que aún continúan estas desventajas en economía. Y te digo, yo sé que muchos van a comentar esto, porque también lo hay hombres que están en una situación gravosa, o que incluso injusta, ¿no? Que como dicen, es que la mujer se aprovecha muchas veces de estas normas legislativas o de estas figuras, o incluso todavía de esta preferencia o esta inclinación hacia estos derechos, ¿no? Dicen, ¿por qué hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? ¿Por qué estamos hablando de que la pensión compensatoria inmediatamente se piensa en la mujer? Pues precisamente por estas cifras, por estas circunstancias, y te reitero, los que nos dedicamos a la materia familiar, pues no necesitamos incluso ni leer estadísticas. Yo creo que de los casos que llegan a ti y que te buscan, pues un 80% son mujeres. Sí, definitivamente. Y son mujeres que están en desventaja. Y otro 20% pues sí son hombres que están buscando, y que la verdad de ese 20 o 30% de hombres, también debo decir que mis respetos, porque me ha tocado también hombres que están peleando, ya saliéndome un poquito del tema de la pensión, que están peleando por sus hijos, que están peleando por el derecho a verlos incluso, ¿no? Porque también va relacionada esta parte de la alienación, de la interferencia, de la manipulación, y que están en esa pelea, pero realmente en estadística yo sí te puedo decir que la mayoría son mujeres que buscan obtener esta pensión, ya sea para ellas o para sus hijos, y poder, digamos, solventar sus necesidades dignamente, porque sí es una tremenda desventaja y sí es terrible, atendiendo a la situación ya fuera de lo legal, también una visión humana, ¿no, Ros? Porque de repente, ya cuando te divorcias o te separas, empiezas a ver lo negativo de la persona, ¿no? No, es que yo le di, es que gracias a mí yo la mantuve,
o lo mantuve, ¿no? Pero hablo en general de femenino por lo que estamos platicando. Yo la mantuve, yo le di, gracias a mí, vivió bien o le compré un carro, pero ya dejamos de lado esa parte de la valoración del trabajo del hogar, de ver ese aporte y se hace invisible. O sea, realmente es un trabajo que se hace nulo, que muchos hombres dicen, pues es que hasta yo estaría en la casa nada más recibiendo gasto, ¿no? Sí, es lo que creen. Recibiendo dinero, pero quienes nos hemos dedicado en algún momento también a hacer estas tareas, sabemos lo laborioso que es. No hay descanso, es un trabajo 24/7, es un trabajo que implica esfuerzo, que implica sacrificio, dedicación, y ya la propia Corte se pronunció, ¿no? Es un trabajo que tiene un impacto económico, que tiene que si nosotros lo cuantificamos, nos da una suma estratosférica, ¿no? Que es 20,000, 30,000 pesos de aporte al hogar. Y es un aporte, porque era parte de lo que yo platicaba con un cliente un día, ¿no? Porque me decía, no, es que no se me hace justo porque no me alcanza. Ahora yo tengo que, ¿por qué le voy a dar pensión alimenticia compensatoria si ahora yo tengo que pagar porque me laven, porque me planchen y tengo que comer en la calle? Bueno, esa parte... Ahí está acreditado. Digo, bueno, usted mismo me está diciendo, esa parte fue una situación que usted se ahorró durante 10 años. Entonces ahora, pues la otra parte también generó un derecho porque aportó con ese trabajo al hogar. Y eso tuvo un beneficio económico para la familia y tuvo un beneficio económico para usted, porque usted se despreocupó. Usted llegaba y comía y ya estaba preparado, y usted llegaba y ya su camisa planchada y no se preocupó por otra cosa. Incluso también, fíjate que me ha tocado mucho ver mujeres profesionistas que dejan de lado su carrera, que dejan de lado el trabajo por los hijos o el marido. Totalmente. Y es ahí donde a lo mejor estando en su mejor momento renuncian, y obviamente no va a ser lo mismo que tú dejes de ejercer ahorita que estás en un buen momento, que estás fabulosa, que estás en la plena juventud y que estás con muchas oportunidades laborales, y lo abandonas por 15 años, y en 15 años cambian las circunstancias, ¿no? Así es. A lo mejor ya te enfermaste, a lo mejor ya te desactualizaste. Sobre todo eso. Y más nosotras como abogadas, ¿no? O sea, ya dejas de postular un año y regresas y de repente, ya sentiste que fue mucho y que ahora no sabes, ya están cambiando las cosas. Tan solo de la pandemia para acá, Rosy. Sí. Yo me pregunto, o sea, una persona que dejó de postular hace 3 años y regresa ahorita y dice, me hablan de firma electrónica, me hablan de juicios en línea, y te cuesta trabajo adaptarte, ¿no? Así es. Entonces, ponlo así para una mujer que está renunciando a eso. O incluso que los cónyuges se aprovechan de esta circunstancia, ¿no? Me gusta mucho también platicar de los casos que me llegan, porque pues los podemos ir aterrizando. Eso me parece muy importante, porque solamente con esta cuestión práctica podemos hacer un análisis legal en relación a esta figura jurídica. Hace algún tiempo me comentaba una persona precisamente lo que tú señalas. Abogada, dejó de trabajar por los hijos, el marido, se le apoyó para ser un profesionista notable, un ejecutivo en su actividad, y pues ella no realizó nada. Y ya después de un tiempo, ya a cierta edad, más de 50 y tantos años, pues el señor decide dejarla por tener a otra persona más joven, y esta cuestión de que no pues acude a mí la clienta precisamente en asesoría para saber qué hacer. Pero bueno, lo ponemos en el aire, y vamos a un corte comercial y regresamos para un análisis de un caso práctico. Claro que sí, Rosy. Gracias. Regresamos. Estás escuchando Enlace Jurídico México por Radio Lex.
En un momento continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Facultad Judicial de Derecho Tributario te invita a estudiar tu doctorado en Derecho Tributario. Contamos con un plan de estudios actualizado y pragmáticamente con un 80%, a diferencia de otros doctorados que son muy filosóficos en la materia. Aquí, dentro de nuestro plan de estudios, nos vamos a incursionar de manera práctica, teórica, a las distintas áreas del conocimiento del derecho tributario, como es el análisis teórico y jurídico de los hechos tributarios, las áreas del derecho tributario internacional, los regímenes fiscales preferentes y el análisis del derecho tributario en esencia de las disposiciones sustantivas y adjetivas de la materia. Somos la única institución que tiene un plan de estudios muy a la vanguardia para que tú seas y te conviertas en un especialista en la materia del derecho fiscal. ¿Qué esperas? Somos tu mejor opción. Estudia el doctorado en Derecho Tributario y sé parte de la mejor escuela de Derecho en México. Finaliza en solo 2 años y prepárate como en ningún otro lugar. Facultad Judicial de Derecho Tributario, 55 63 50 93 22. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Buenas tardes, les saluda el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Familiar, Josafat Velázquez Velázquez, catedrático de esta loable institución, la Facultad Judicial de Derecho Tributario. El motivo de este breve video es invitarlos a cursar la maestría en Derecho Familiar, que ofrecemos como institución. 4 puntos fundamentales. Como primer número tenemos que nuestro programa está netamente actualizado. Tenemos todos los puntos que tendrán que responder a las controversias del derecho familiar. En cuanto a los catedráticos, como segundo lugar, contamos con personal tanto del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México como de abogados litigantes. En tercer lugar, en cuanto a la vanguardia, respecto a este tercer punto, nuestro programa contiene los pronunciamientos internacionales sobre la materia familiar, así como las jurisprudencias que están en boga y las nuevas leyes en el derecho familiar. Y en cuarto lugar, en cuanto al procedimiento, usted va a salir como conocedor del procedimiento tanto del juicio escrito como de los juicios de oralidad. Esta es tu casa, la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ven, te esperamos. Estamos de vuelta con Enlace Jurídico México. Continuamos. Nuevamente con ustedes, le enviamos un saludo a nuestro querido amigo el doctor Gustavo Castañeda. Y pues bueno, continuamos con este interesante tema, que por cierto muy bien llevado con la experta. Y vamos a analizar un caso práctico en relación a la pensión compensatoria. Sí, muchas gracias, Ros. Bueno, también le mando un saludo a Gustavo. Saludos, querido Gus. Y bueno, retomando la situación de los casos prácticos, ¿no? Les comentaba que ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de este trabajo del hogar invisible, ¿no? De esta situación que se sufre, que también muchas veces está ligada a la violencia económica, por ejemplo. Entonces, yo hace algún tiempo estaba platicando, incluso hablando de mujeres profesionistas, porque no nada más es exclusivo de esta situación de mujeres que nunca estudiaron o no tuvieron una carrera o que siempre se dedicaron al hogar, sino que también mujeres que renunciaron a este desarrollo profesional, que teniendo una licenciatura, incluso una maestría, pues se encuentran en esta desventaja. Y es un punto que muchos demandados alegan, ¿sabes? Que es que no tiene derecho a una pensión compensatoria porque tiene un nivel de estudio superior. Entonces, ella no está en desventaja, pero lo que hablábamos, ¿no? De aterrizar esta parte de
que se dejó de hacer, de la desactualización, de incluso la diferencia de la edad, que va a ser más complicado incorporarse al mercado laboral. Y hablando de esto, pues en un caso práctico, les comentaba hablando de una persona que se dedica a la psicología, ¿no? Me decía, ¿sabes qué, Lick? Es que mi situación pues fue que sí, efectivamente yo renuncié a mi profesión porque poco a poco me fue aislando. O sea, fue esta parte de decir, pues ¿sabes qué? ¿Para qué atiendes a pacientes? Mejor dedícate a la casa. O lo que ganas es muy poquito, pierdes el tiempo. Entonces necesitamos aquí que le inviertas tiempo al hogar, que le inviertas tiempo aquí al cuidado de nuestra casa. Y incluso no había hijos, ¿no? Pero ella me dice, ¿sabes qué? Yo aporté y empleé mis conocimientos como psicóloga para ayudarle a subir de nivel en su empresa. Él se acercaba a mí para decirme, oye, ayúdame, dime cómo hago negocios, cómo le hablo a la persona, cómo me dirijo a un directivo, cómo me dirijo al de recursos humanos, cómo puedo dar un impacto positivo. Entonces, ven, incluso ella aportó ese trabajo profesional para el incremento profesional de él. Por supuesto, el coaching hoy es muy cotizado y es básicamente lo que hacía en este caso en particular, ¿no? Imagínate cuánto le hubiera salido una sesión de coaching, ¿no? Pero te digo, estamos hablando de esta situación y ahora me dice, bueno, y ahora tengo derecho a una pensión compensatoria, o sea, y también hablábamos de la situación de ingresos, ¿no? Me dice, incluso yo tengo algunos ingresos que tuve antes de casarme, pero bueno, él los va a usar para decirme, ¿sabes qué tienes en tu cuenta bancaria tanto? Por eso sí hay que ser bien cuidadosos y detallistas cuando aterrizamos nuestra demanda, y lo que yo reitero, ver tu caso en específico, porque también algo que nos encontramos mucho en común con los jóvenes, ¿no? Y ahorita aquí que tengo a una abogada aquí que colabora conmigo, yo algo que le decía a ella, intenta hacer las cosas tú, intenta improvisar, intenta escribir y redactar por tu propia cuenta, porque esto te va a ayudar a pensar. Y en materia familiar sí tienes que pensar mucho cómo pides, cómo aterrizas y cómo justificas esta acción de pensión compensatoria. Sí, entonces, fijar la litis es todo un arte. Claro. Y digo, en cualquier materia, el hecho de plantear bien la controversia o la denuncia o la demanda penal, sí es importante para un buen resultado, porque desde el inicio, como se presenta una demanda, desde ahí puedes obtener una sentencia favorable, ¿no? Totalmente. Y si tú lo pides de forma equivocada y si aparte aportas medios probatorios que no te sirven de nada, pues tu acción se va a ir por un tubo. Entonces, muchos dicen, pásame un formato para demandar pensión compensatoria. No te va a servir. No te va a servir porque es diferente en cada situación. Claro. En particular, desde que te presentan, desde que un cliente llega a una asesoría y te empieza a abrir el panorama, se empieza a abrir y a contarte su historia, te das cuenta cómo la voy aterrizando, pero es distinta en cada situación. Por ejemplo, en este caso de la profesionista, pues ¿en qué hay que hacer hincapié? O sea, no podemos tampoco negar los hechos y tampoco podemos transgiversar las cosas para decir, no, pues no tienen profesión o no trabajo absolutamente nada, no, sino realmente aterrizar lo que tenemos para poder hacerle hincapié al juez de que sí, efectivamente había una profesión o existe una profesión, pero esa profesión se dejó de lado por realizar estas tareas de labor, y que realmente en este impacto, en este momento, pues es fuerte. A razón de la separación, pues yo me encuentro en ceros, con mucha carrera que tengas, pero claro, puedes estar definitivamente en una situación desventajosa a comparación del otro cónyuge, que en ese momento tiene, por ejemplo, en este caso que te hablo, pues tiene un ingreso creo que de 150,000 pesos mensuales este señor. O sea, imagínate el grado de desventaja en el que se encuentra. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque tampoco se trata de negar, pues si tengo a lo mejor un recurso, lo que yo decía, ya no te van a satanizar de decir, ¿sabes qué? Como ganas 5,000 pesos al mes, ya tienes lo suficiente, Rosario, ya no tienes derecho. No, o sea, no es el caso. Precisamente
Es aquí importante entender que esta pensión compensatoria tiene esta finalidad de ver las condiciones actuales. No puedo decir, ¿sabes qué? No tengo ingresos cuando sí los tengo, porque pues sabemos que el demandado se va a defender con todo y te va a sacar todo. Entonces, Perdón, aquí se me ocurre, por ejemplo, incluso el caso de alguna persona que después de cierto tiempo haya generado una seguridad social pues bien, o sea, que haya obtenido la posibilidad de una pensión, y la otra persona, aunque trabaja, que no tenga esta seguridad social, ahí también sería patente esta desventaja, ¿no? No, totalmente, es un elemento muy importante. O sea, imagínate el grado de afectación de que un cónyuge efectivamente va a tener derecho tan solo a una jubilación, ¿no? No se va a preocupar si en algún momento dado pues ya tiene una edad avanzada, pues va a tener una forma de subsistir. ¿Y qué pasa con la otra cónyuge? Pues no tiene este derecho a una seguridad social, a una jubilación, a un seguro médico. Entonces, toda esta parte es la situación que nosotros debemos contarle al juez, primero contarle, aterrizar estos puntos que ya les estoy comentando, que son situaciones que diferencien la situación de uno y de otro. Primero, en qué estado me encuentro, cuál es mi nivel de estudios, de salud, cuál fue mi aportación. También eso es importante, cuánto duró mi matrimonio, cuánto duró mi concubinato, cuál fue mi aportación real al cuidado del hogar, si me dediqué preponderantemente o exclusivamente, si realmente sí tengo una carrera o no la tengo, él en qué condiciones está, y allegarnos de todos estos medios probatorios. Lo primero siempre pues es aterrizar estas circunstancias, ver dónde está tu caso, ver cómo está, qué elementos tienes, si realmente tiene este derecho, si sí existe un desequilibrio, y ya posteriormente que tienes bien planteado esto, pues ya buscar si también tienes los medios probatorios, ¿no? Porque un juicio sin pruebas no va a llegar a nada. Entonces tiene que estar bien sustentado, y lamentablemente si no tienes medios para acreditar lo que estás diciendo, pues tampoco va a funcionar. ¿Y cuáles son estos medios de prueba que puedo aportar? Muchos también dicen, bueno, ¿y cuáles son estas pruebas idóneas en materia familiar para demandar una pensión compensatoria? Precisamente la cuestión económica. Aquí nos vamos a enfocar a acreditar dónde estamos posicionados. Por ejemplo, una prueba en trabajo social, una pericial en trabajo social donde un perito pueda ver el entorno socioeconómico de uno y de otro, cuántos son sus ingresos, cuántos son sus egresos, a qué se dedica, cuántos bienes tiene, cuánto gasta en diversión, en esparcimiento, en comida. Todo esto nos va a permitir hacer un comparativo. La investigación, por ejemplo, de cuentas bancarias, la investigación de la fuente laboral, donde tiene un empleo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Registro Público de la Propiedad, todos estos elementos que nos permitan ver dónde estamos posicionados y decirle al juez, ya ves dónde estoy parada yo y dónde está parada él, ya ves por qué tengo derecho, ya ves por qué estoy en desventaja. Entonces sí es bien importante que tengamos mucho cuidado en esta parte, en no nada más dejar al aire la petición y decir, pues tengo derecho porque me dedico al hogar. Pues sí, pero ¿dónde me estás acreditando la existencia de esa inequidad, de esa desigualdad, de ese desequilibrio o el perjuicio? También hablar de pensión compensatoria es hablar de un costo de oportunidad, y que es precisamente este costo de oportunidad en el que tenemos que hacer hincapié, pues precisamente lo que yo dejé de percibir, lo que yo dejé de crecer, de ganar, de hacerme de medios económicos por dedicarme al hogar, por hacer labores de dirección en mi hogar, por destinar la mitad de mi tiempo a cuidar, a hacer de mis hijos, a hacer actividades propias de estas tareas del hogar. Entonces, veamos cómo nos va abriendo el panorama de decir, bueno, efectivamente, si yo dejé de hacer,
si yo aporté mi tiempo, pues ya estoy cubriendo el primer requisito, ¿no? Que es esta dedicación preponderante. Y en segundo, esta dedicación, pues que tuvo consecuencia. ¿Cuál fue mi costo de oportunidad? Le tengo que expresar al juez lo que a mí me costó y lo que yo no pude tampoco realizar, o lo que se quedó en stand-by. Incluso lo que yo te decía, muchas mujeres dejan las carreras universitarias a la mitad, y esto es estadístico. O sea, a nivel nacional, no tengo ahorita la cifra exacta, no la recuerdo y no quiero dar datos erróneos, pero sí había una marcada diferencia entre el género de hombre y mujer que dejan o abandonan sus estudios universitarios, y era increíblemente mayor la cantidad de mujeres. Entonces desde ahí te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo por qué está pasando esta situación, y esto era por embarazos, por cuestión de matrimonio, y nos estamos dando cuenta que efectivamente se está colapsando, se está terminando un crecimiento que pudiera ser económico potencial para uno de esos cónyuges, inclusive si es por decisión propia o por decisión común. Porque también otro elemento que te dicen mucho en defensa a los demandados, pero es que ella no trabaja porque no quiere, tiene que trabajar y no la obligo. Bueno, pero de alguna forma se está aceptando esta situación, ¿no? O está en este supuesto y está haciendo tareas del hogar, ya sea que lo estés aceptando porque es una decisión propia, pero a fin de cuentas tiene esa consecuencia y ese impacto, y tú lo estás solventando, ¿no? Entonces, por eso hay que entender también las acciones que nosotros realizamos, las decisiones que tomamos. Hablábamos también de que desde que te casas, yo les digo, pues asesórense jurídicamente, ¿no? Porque cuántas personas contraen matrimonio sin saber qué consecuencias tienen, sin saber el régimen bajo el cual se casaron y qué implica esto, ¿no? Porque también luego muchos creen que el hecho de contraer matrimonio por sociedad conyugal ya te da derecho a todo, y cuando hay excepciones, ¿no? Ya sabemos que herencias, legados, bienes adquiridos por la fortuna son excepciones de la sociedad conyugal, y la gente no lo conoce y asimila esto y no tiene esta asesoría, o no saben precisamente, no son conscientes de que si estamos decidiendo por mutuo acuerdo o por decisión propia que uno de los dos se haga cargo de estas actividades, esto, si hay una separación, va a tener una consecuencia, y si yo genero los recursos, si yo salgo a generar el aporte económico, esto va a tener consecuencia que me puedan demandar en algún momento una pensión compensatoria. Entonces sí debemos de buscar el conocer este tipo de obligaciones, y que las decisiones que vamos tomando socialmente y personalmente siempre van a tener consecuencias jurídicas que a veces no visibilizamos, ¿no? Ya hasta que tenemos el problema. Y yéndonos a otro rubro, ¿no? Como cuando adquieres o construyes lo clásico, ¿no? Construyes en el terreno de la suegra también. Sí. Inconscientemente, y después que te separas dices, es que yo tengo derecho porque yo construí ahí. Pues no, o sea, el derecho de la propiedad no es tuya, jurídicamente no es tuya. Lo mismo si compras una propiedad de palabra o te firman una hojita, no es tuya porque no estás haciéndolo con las formalidades de ley, no estás en un registro público de la propiedad. Pues así también en las cuestiones del matrimonio deberían de ser planeadas, deberíamos de ser conscientes de todas estas situaciones. Cuando tienes un hijo, yo siempre digo mucho en mis videos que hago, ¿no? Bueno, si tú decidiste tener un hijo, debes estar consciente que es una obligación permanente, y no es con el cónyuge, no es con la persona, sino es con tu hijo, porque tú estás decidiendo traer a una personita que va a depender de ti. Ahorita decimos hasta los 18 años obligatoriamente, pero ya sabemos que hasta se puede alargar, ¿no? Uh-huh. Entonces debes de hacerlo con esa conciencia de que el derecho que se adquiere por estas circunstancias no lo vas a extinguir o no lo vas a ignorar porque simplemente no lo conozcas, sino que son derechos que se generan a razón del matrimonio, a razón de tener un hijo, y que si se termina con un matrimonio, si se termina con un concubinato, no terminas una relación
con tu hijo, ¿no? Los hijos siempre van a ser hijos y las obligaciones siempre van a ser obligaciones adquiridas. Entonces, pues seamos muy conscientes de esta parte, ¿no? Sí, qué interesante y que sobre todo este logro jurídico en beneficio de pues tantas mujeres que se han dedicado al hogar y que por cuestiones de cuidado de los hijos, incluso de apoyar al esposo con esta equidad para ellos, pues muchas veces no tienen ninguna o no conocen que tienen un derecho para ser resarcidas de estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y ¿sabes qué, Ros? También me gustaría, aprovechando el tema, una de las dudas también muy frecuentes de la pensión compensatoria es ¿y cuándo demando? O sea, ¿en qué momento yo puedo hacer una demanda de este tipo? Bueno, esto también va a depender, obviamente, de la entidad federativa en la que te encuentres y también del tipo de controversia que a lo mejor haya existido previamente. Por ejemplo, si estamos hablando de un divorcio, es importante establecerlo desde un inicio, que se tiene la necesidad de recibir una pensión compensatoria una vez decretado el divorcio para que se quede un antecedente, porque recordemos que, por ejemplo, la pensión asistencial va a surgir durante el matrimonio y obviamente cuando tú haces una solicitud de divorcio, el juez decreta como una medida provisional mientras dura ese divorcio, ese proceso, cierta cantidad. Esto le vamos a llamar la pensión asistencial, pero una vez que se dicta el divorcio, como toda medida provisional, cesan sus efectos y además cesan la obligación del cónyuge de proporcionarle al otro alimentos, a menos que yo demande esta pensión compensatoria y se pueda extender esta obligación después del matrimonio. Pero sí es importante hacerlo visible en esta etapa del divorcio. Ahora me dicen, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Vía incidental o hago un nuevo juicio? También depende de la entidad. Si nos vamos al Estado de México, sabemos que el procedimiento de divorcio incausado, una vez que se dicta sentencia, si no hubo un acuerdo respecto a estas condiciones, pues nos vamos a otra etapa que es formulación de pretensiones, donde precisamente se van a litigar estas circunstancias que pueden incluir la pensión compensatoria. Y eso es un juicio, digamos, una secuela procesal del divorcio, donde va a haber un juicio oral familiar y donde tenemos que desahogar las dos audiencias ya conocidas, inicial y principal. Pero, ¿qué pasa si yo no lo hice valer? Y eso también es muy recurrente, que muchas veces se quedan con la sentencia de divorcio y ya no continúan. ¿Y qué pasa? ¿Ya pierde ese derecho? No, ¿por qué? Porque el derecho de alimentos, recordemos que es imprescriptible. Mientras existan los supuestos o persistan estas condiciones de las que ya hablamos, que no nada más va a ser requisito el binomio del estado de necesidad y de la capacidad económica, sino que también siga persistiendo este desequilibrio económico, nosotros lo vamos a poder hacer valer en un juicio autónomo, hablando del Estado de México. Y o incluso si queremos dar continuidad como esa secuela del divorcio, nuestra legislación procesal también establece que el juez tiene la obligación de llamar a la audiencia inicial, y nosotros podemos solicitar esa audiencia inicial, pero siempre y cuando hayamos hecho el antecedente en el divorcio de la solicitud de la pensión, de la necesidad de la pensión compensatoria. Y también lo podemos hacer de esa forma, solicitarle al juez que señale fecha para audiencia inicial para resolver las cuestiones pendientes del divorcio o establecer una nueva controversia demandando esta pensión compensatoria. Si estamos hablando en el caso de la Ciudad de México, pues también, aquí recordemos que es vía incidental. Entonces, dependiendo también cómo se concluyó el divorcio, si igual no hubo un acuerdo, también nuestra legislación nos establece, sabes que tienes que hacer valer vía incidental las circunstancias que no se resolvieron en este momento. Entonces es importante que entendamos esta variación y también va a depender de la entidad. O sea, si es en Jalisco, muchas veces en juicio ordinario civil o en algunas otras entidades. Entonces sí tenemos que atender mucho a la entidad federativa en la que nos encontremos para saber cómo lo vamos a plantear. Pero lo principal es saber establecer nuestra acción y reitero, el saber pedir
y sobre todo el tener elementos para acreditar nuestra petición y que sea procedente también, ¿no? Sí. Me queda la duda en relación a lo que habías comentado también, que esta pensión incluso se puede solicitar estando, sin necesidad del divorcio. ¿Ahí cómo procede? No, hablando de la pensión asistencial, sí la podemos solicitar en el divorcio, porque sin decretar el divorcio, porque es una obligación entre los cónyuges, el derecho de asistencia, de ayuda mutua, pero la pensión compensatoria necesariamente sí tiene que ser después de concluido el divorcio. Yo señalaba que sí podemos hacer un antecedente en nuestro procedimiento de necesitar la pensión compensatoria. Sin embargo, esta va a ser procedente una vez que se haya decretado el divorcio, porque en ese momento es donde vamos a estar en condiciones de ver la situación en particular de cada cónyuge y podemos hacer ya visible esa desventaja, porque ya estamos en una realidad diferente a la que estaba cuando nos encontrábamos unidos en matrimonio. También, hablando del concubinato, recordemos que se equipara al matrimonio, entonces también se tiene este derecho de poder demandar una pensión alimenticia compensatoria por las mismas circunstancias y cubriendo los requisitos. Otra figura, por ejemplo, también que preguntaban en el amaciato, ¿no? Si tengo derecho a demandar este pago de pensión alimenticia, y es un tema que también me gusta mucho cómo lo aborda su señoría Jorge Sandoval, que le mando un saludo. También he tenido la oportunidad de estar con él. Es precisamente esta generación de esta nueva figura jurídica y de cómo se va evolucionando el cómo vemos a las familias, la realidad social, y que nuestros juzgadores se tienen que adaptar a estas circunstancias, porque no puedes discriminar, no puedes quitar un derecho humano, que es este derecho a los alimentos, a una persona cuya realidad jurídica, si bien no está en un supuesto ante la ley, pero tampoco la puedes desproteger, porque muchos amaciatos se dan como si fueran concubinatos, o sea, realmente tienen una vida en común, y estos son requisitos principales para poder demandar una pensión de este tipo, que si tú tienes una relación de amaciato, pues hayas tenido una vida en común con permanencia, con continuidad, con publicidad, y esto implica que vivas como una familia, o sea, si bien a lo mejor puede estar casado uno o dos de los amacios, pero pues la realidad es que a lo mejor el cónyuge tiene 20 años que no se sabe de él, y nosotros hicimos una realidad social así, diferente, formamos una familia, y yo me hice cargo del hogar, de los hijos, y tenemos públicamente somos vistos como esposos, ¿no? Como concubinos. Entonces es aquí donde sí aplicaría demandar una pensión alimenticia de este tipo, porque estamos en este supuesto encontrado donde se está generando estos derechos porque estoy cubriendo estos requisitos, ¿no? Sin embargo, obviamente en la cuestión de amacios hay otras desventajas. Por ejemplo, aquí sí no aplicaría la compensación económica o algunos otros derechos que sí implica el matrimonio o el concubinato. Entonces veamos cómo es hay multiplicidad de casos, pero bueno, es importante que nosotros aterricemos esta figura y que la entendamos, y sobre todo que la apliquemos, ¿no? En favor de estos cónyuges o de estas mujeres que se encuentran en esta desventaja, ¿no? No, pues es interesantísimo este tema. Lamentablemente, pues ya estamos por concluir. ¿Qué nos dejarías en relación en este tema? ¿Cómo lo puntualizarías? Sí, bueno, primero hacer visible, yo creo que una función principal de la pensión compensatoria, más que jurídicamente, es social, es visibilizar el trabajo del hogar, es visibilizar una doble jornada y precisamente proteger al cónyuge más desfavorecido, que en el cual se encuentra una desventaja precisamente por estos aportes, y poder brindarle esa oportunidad de equilibrar en algún momento la situación.
porque recordemos que la pensión alimenticia también en cuestión de pensión compensatoria en cuestión de duración no va a ser tampoco lo mismo en cada caso, porque la finalidad precisamente es como poder impulsar al cónyuge en desventaja para que en algún momento pueda equilibrar su situación y allegarse de estos medios económicos y poder decir, ¿sabes qué? Ya ahora sí pude solventar, pude crecer, pude tener estos medios para poder subsistir por mí misma y sobre todo tener un nivel económico suficiente y adecuado como lo tuve en esos momentos, ¿no? Entonces es importante que nosotros como abogados velemos por los derechos de estos cónyuges desfavorecidos. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, pues le damos un reconocimiento a la licenciada Guadalupe Guzmán por su participación. Muchísimas gracias. Destacada postulante y sobre todo, pues una exposición práctica muy bien dada. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a nuestros productores en cabina, a nuestra querida Facultad Judicial de Derecho Tributario y pues nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, Ros. Gracias. El derecho es dúctil, se transforma. Descubre las maravillas del mundo jurídico en Enlace Jurídico México. Hasta pronto.